Sin embargo, para que esta funcione igual que esta, ¡ay! Oh, estaban ahí. Bienvenidos de nuevo a su taller de soldadura masculina. Esta vez vamos a seguir otro tutorial del maestro Yakara, uno que está muy por encima de mis capacidades de soldadura actuales, pero en verdad que lo quiero intentar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Este control de Nintendo 64 original lo quiero convertir en un control Bluetooth inalámbrico. La semana pasada ya hicimos el mod del Nintendo 64 al cual le instalamos el chip Blue Retro para que fuera compatible con cualquier otro tipo de control Bluetooth, pero lo que quiero yo es tener ahora un control de Nintendo 64 original trabajando inalámbricamente. Cabe señalar que el control de Nintendo 64 que voy a estar usando no funciona, ni siquiera tiene el conector. ¿Por qué no es necesario que esté funcionando? Porque según lo que estoy viendo en el tutorial, todo lo que tiene adentro se tiene que remover y realmente lo único que va a estar funcionando es el chip Blue Retro. Dicho esto, pasemos a la lista de materiales, que es lo que vamos a estar necesitando. Entonces el protagonista sería el módulo Bluetooth ESP32, el simplificado, este lo quitamos para allá. Una batería de litio, esta es de 500 mAh, pero puede ser de mayor capacidad siempre y cuando quepa dentro del control. Un LED bicolor o RGB de cátodo común. Un cargador de batería de litio TP4056, un regulador AMS 1117 a 3.3 volts y por supuesto que un control original, tiene que ser original de Nintendo 64. La lista de los materiales lo voy a poner aquí abajo en la descripción del video por si se quieren aventar también el mod. Yo también voy a estar utilizando esto que es para programar el módulo ESP32 versión simplificada. Es bastante económico, cuesta alrededor de $6-7, pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Según lo que vi en el canal de Yakara, también hay una forma de programarlo sin necesidad de este módulo. Se tienen que soldar varios cables para que la computadora lo pueda leer, pero pues qué flojera, mejor compramos este. Además de que nos va a servir para muchos otros proyectos que quiero hacer. Ok, entonces vamos a programar el ESP32. Vamos a entrar directamente a la página de Yakara, que él ya tiene una herramienta para programarlo mucho más fácil. Muy bien, entonces conectamos el programador con el chip ESP32 a la computadora con un cable USB. Hay que prenderlo. Ahorita no lo prendí, me da un error. Ok, esta es la página. Vamos a bajar hasta la sección donde dice conectar. Le damos conectar. Seleccionamos en dónde está conectado el chip. En este caso es el USB Single Serial COM7. No necesariamente va a ser este para ustedes. Hay que checarlo bien cuál es. Le damos conectar. Y le damos aquí donde dice instalar Nintendo 64 Universal JPZB. Le vamos a dar instalar. Y vamos a esperar, que generalmente son como 2 minutos. Y listo, creo que llevó un poco más de 2 minutos, pero listo, la instalación se ha completado. Para hacer una prueba para saber si está bien programado, yo me fui al Nintendo Switch, le di reset aquí en el programador, esperé un ratito y aquí ya me aparece como si fuera un control de Nintendo 64, lo cual quiere decir que está bien programado. Ahora lo que vamos a hacer es algunas conexiones para que este funcione sin necesidad de la placa completa, porque estamos usando este en vez de este, que es la placa completa y más fácil de programar y más fácil de usar, simplemente por el tamaño, por el espacio, para que quepa mejor en el control de Nintendo 64. No voy a dejar los pasos del cableado porque me quitaría mucho tiempo. Mejor les voy a poner un video de Yakara como lo hizo. Lo iba a hacer yo, pero no tiene sentido. Es un tutorial un poco más técnico. Así que voy a hacer el cableado y ahorita les muestro cómo quedó. Fue bastante difícil soldar en este pequeño cuadrito, pero ya quedó. No sé si se alcance a ver, pero las soldaduras son ridículamente pequeñas. Utilicé este tipo de alambre que es ultra fino y es muy difícil de soldar, al menos para mí, ¿no? Yo no sé soldar. Bueno, pues el siguiente paso va a ser destapar el control y sacar la tarjeta que está acá adentro. Ya tenemos la tarjeta liberada. Tenemos que retirar todos y cada uno de los componentes. La idea solamente es dejar este pequeño que dice C10, es una resistencia, obviamente lo que son los botones, el botón Z, el conector para la palanca y es todo. Todo lo demás se tiene que ir esto, se tiene que ir este conector, se tiene que ir todas las resistencias, este de acá, los puentes que están aquí. Vamos a usar flux. Miren todos los componentes que removí. Después de pasarle aire caliente, un poco del cautín y un poquito de maña y de Tokio, ya quedó. Hay que limpiarla con un poco de alcohol para que todo el flux que quedó ahí pues se vaya, ¿no?
Hasta acá la verdad no sé cómo le he hecho, pero pues va saliendo bastante bien. Esperemos que sí funcione. El siguiente paso es a lo que más le tengo miedo. Soldar ahora sí este pequeño módulo en esta tarjeta. Así para soldar 2 cablecitos tardé, sin exagerar, como media hora. No sé cuánto voy a tardar soldando un montón de cables. Voy a enseñarles el diagrama que tiene Yacara. Eso es lo que tenemos que seguir. Es como un mapa. Tenemos que unir punto A con un punto B y así sucesivamente hasta que terminemos. Este es el diagrama. Esto que está aquí, estos en rojo, estos cuadritos en rojo, son solamente los pines que están aquí en el Nintendo 64. Bueno, en la placa del control de Nintendo 64. Son estos pines. Esto de acá y esto de acá. El punto 1 del SP32, que sería el que dice ground, va en el primer cuadrito. Y así cada uno se va a ir uniendo. Eso es exactamente lo mismo que está en el diagrama. Los puntos que están aquí con los puntos que están aquí. Esto hay que soldarlo de esta forma. Yo lo voy a montar aquí tal como lo hizo Yacara, con un pedazo de cinta doble cara. Lo vamos a poner acá porque esta parte es metálica y puede causar algún corto. Aparte, pues para que se sujete bien, ¿no? Ok, más o menos así nos quedaría ya montado con la cinta. Empecemos a soldar. Ok, después de unas horas de mi vida que se han ido para siempre, por fin terminé con la soldadura de todos los cables. Son muchísimos cables. Yacara está utilizando un cable muy fino, que es este que tengo por aquí. Yo lo intenté, hice un par de soldaduras con ese cable, pero no pude. De plano necesito un poco más de superficie para soldar. Esperemos que no afecte el funcionamiento. Seguí todo el diagrama y así quedó. Ya instalé el LED. Ahora nada más faltaría instalar el cargador para la batería y un interruptor de encendido y apagado. Hagamos eso y vamos a ver qué pasa. Ahora sí ya puse la batería, puse el switch de encendido y apagado, puse el LED, ya está todo soldado. Vamos a ver qué pasa. Prende. Bien, pasa rojo, que quiere decir que está en modo switch. Al menos tenemos corriente, al menos indica que está vivo. Vamos a ensamblarlo todo. Finalmente hemos terminado. Después de muchas horas de trabajo. Para que se den una idea, empecé como a las 2 de la tarde y ahorita son las 11 de la noche. Solo recomiendo que hagas este mod si en verdad te gusta mucho la electrónica y pues te apasiona así como a mí. Sí, me di una buena cansada, pero bueno, ya quedó el control. Aquí está, ya quedó todo ensambladito. Vamos a probarlo ahora sí. Pues de que prende porque se lo he probado. Entra a modo switch. Pero una cosa es que prenda y otra cosa es que sí funcione en la consola. Así que vamos a ver. Crucemos los dedos. Muy bien, ya estamos en el Nintendo Switch. Vamos a prender el control. Ahí está. Vamos a rogar porque aparezca. Ahí apareció. Genial. A ver, vamos a pasarle la. Está funcionando. Oh, genial. Vamos a probarlo en un juego a ver qué ondas. Funciona. Voy a llorar, Mary, voy a llorar. Funciona. A ver, todos los botones funcionan perfectamente. Ahora vamos a probarlo en el Nintendo 64 a ver si también funciona. Muy bien, ahora probemos en el Nintendo 64. Vamos a prender el 64. Tiene ahí el Smash. Ok, prendió el 64. Tenemos imagen. Ok, se supone que para cambiar de modo del Nintendo Switch al Nintendo 64 normal hay que aplastar L, R y Start por 10 segundos. Y si todo sale bien, el LED tiene que cambiar de rojo a verde. Ahí está. Genial. Reiniciamos el 64 y ahí ya agarró el control. Genial. Estoy demasiado emocionado, estoy demasiado conmovido porque funciona. Cabe aclarar que para que el control del Nintendo 64 sea compatible con el Nintendo 64 original, tiene que tener el mod del Blue Retro que hicimos la semana pasada. O sea, este ya tiene un chip Bluetooth y este también tiene un chip Bluetooth. Soy muy malo jugando Smash, ¿no? Pero se logró, muchachos. Nos vemos a la próxima. Excelente.